Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast Estimando lo Incalculable, donde vamos a hablar acerca de diversos temas muy importantes referentes a la complejidad, ¿qué más? Diferentes al indeterminismo, desorden, caos, pero visto desde el punto de vista más científico, ¿verdad? No va a ser nada pseudociencia ni nada... No. Sí, científico. O sí, Mariana. Tú dices, Mariana. Un poquito. No va a ser científico, sí. Científico. Bueno, y pues aquí tenemos a nuestro invitado, que va a ser el doctor Alejandro Puga Candelas. ¿Cómo está Alejandro, doctor Muy Alejandro? bien. Entonces, muy contento de estar con ustedes. De ver a Mariana otra vez después de que le di clase y a ti también. Y checarlos a ver si están trabajando. Bueno, y tenemos aquí a nuestra compañerita, nuestra otra moderadora, Mariana Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Bueno, doctor Alejandro, usted es doctor, pero estudió la licenciatura en física, es físico de formación, sí. Aquí en la Unidad Académica de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ¿verdad? Sí, todavía no se llamaba Unidad Académica de la Escuela de Física en aquellos entonces. No me pregunten la fecha porque van a calcular mi edad. Y no se vale. Sale. Pero después ya fue unidad académica y ya. Muy bien. Y bueno, terminó la licenciatura y se fue al máster. Sí, como pude terminar la licenciatura y me fui a estudiar la maestría en física. ¿Tú crees? En física nuclear experimental a la Universidad de Texas en El Paso. De ahí no me gustó tanto esa área experimental y me cambié a algo teórico y terminé haciendo el doctorado en la Universidad de Texas, en la Universidad Cristiana de Texas, en Fort Worth, en el área de física estadística, cuántica y caos relacionado con cuántica. Sí. Y bueno, una pregunta, y es que ¿cómo le hizo para irse a Estados Unidos a estudiar una maestría, un máster en física? Fíjate, es complicado, se ocupa hacer puro 10 para poder llegar a Estados Unidos a estudiar la maestría o... No. Te aseguro que Mariana tiene el mejor promedio que yo cuando estudiaba. Aún como que la reprobé en la materia, aún así tiene. No, fíjate que eso es una idea errónea que tienen muchos estudiantes en México y cuando tú lo analizas, bueno, porque no saben, pero cuando tú lo ves, te das cuenta que es hasta más sencillo que hacer una maestría aquí. Fíjate por qué. Estados Unidos es una potencia mundial, ¿verdad? Ustedes no saben, pero por la época de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se dio cuenta que tenía que tener un acervo de científicos muy bueno, primero para hacer la bomba atómica y después para hacer potencia. Entonces les exigió a todas las universidades tener ciencia básica, matemáticas, física, química, biología. O sea, tú vas a una universidad, la mayoría, yo me atrevería a decir que todas tienen departamento de matemáticas, física, química. Por chiquita que sea, por grandota que sea, siempre hay. ¿Para qué? Para tener. Sí, para el impulso científico y tecnológico. Eso es lo que te hace ser una potencia. Pero resulta que son muchas y los Estados Unidos no pueden soportar con sus propios recursos esos posgrados. ¿Y qué hacen? Traen gente del extranjero. Entonces, aquí, si te quieres ir a estudiar a un posgrado, digamos, que te permita estar, o sea, que te den beca, que te bequen con así, tienes que pasar por un proceso un poco riguroso, que es presentar un verano, pasar unos exámenes que están pesados y ya pasas a la maestría y ya te dan beca y todo eso. Allá no tienen eso, pero tienen como la manera, le encontraron como dar lo que llaman ayudantías. Ayudantías es como una beca disfrazada en este sentido, porque te dan trabajo y tú allá das los laboratorios que tú llevaste en la licenciatura, los de mecánica, electro, y eso es un trabajo. Entonces la universidad dice, estás trabajando, te pagan. Y con eso que te pagan, tú pagas la universidad, si no es que ya te la pagan ellos, la mayoría, y te permite vivir
y así te permite estudiar. Es una beca, no es beca en sí, le llaman ayudantía. Y sí, cuando pasas a la última etapa de tus estudios, que es hacer la tesis, pasas de ser ayudante de enseñanza, ayudante de investigación, y ahí ya no das laboratorios, te dedicas enteramente a hacer tu tesis. Entonces usted tuvo la beca por dar ayudantías. Sí, tuve el apoyo por dar ayudantías. Todas las universidades donde son en Estados Unidos. El punto clave es que te sepas conectar con esa universidad. Entonces, si tú eres joven como ustedes y quieren irse a estudiar, más vale que ahorita ya estén pensando una universidad y cómo conectarse con eso. ¿Cómo conectarse? Es el área que me gusta, ¿la tienen ellos? Sí. ¿Hay un investigador que hace eso? Sí. ¿En un congreso lo puedo conocer? Sí. Conéctate ahí en un congreso y ahí te conectas. Muy bien. Ir. O ve con una persona que ya tiene contactos y dice, yo quiero ir, y haces un plan y listo. Tengo varios estudiantes que se han ido, muchos, como, ¿qué será? No te miento, es que se me va como 5, 6, 7, 8, 9 o 10, pero sí varios. Ahorita está una chica estudiando el doctorado en Ohio State. Mire. Sí. Y otra chica que no me ha dicho dónde se fue, pero yo sé que se fue porque pone sus cosas en Facebook y yo sé que está allá. Otra chica está trabajando ya en Reino Unido. Mi primera, la primera chica que hizo la tesis, cuando yo llegué aquí, mi primera tesista, ella se fue a estudiar a donde yo hice el doctorado también. Allá la mandé y ahorita está en una empresa en el Reino Unido trabajando en cosas de biofísica, laboratorio, que le mezclas con machine learning, cosas esas novedosas. Entonces, alguien cuando quiere hacer su tesis con usted, ¿de qué es el tema? ¿Nuclear? ¿Partículas? ¿Complejidad algorítmica? ¿Qué es lo que hace usted? Bueno, aparte de estar platicando y dar clases, yo le di clases a Mariano, ¿no? Sí, también a mí me dio clases. ¿Ah, sí, también? Sí. ¿Y no te reprobé? No. Fallé. Bueno, a la siguiente clase que te dé me voy a recuperar de eso. No, bueno, ahorita estoy entrando a un área que se me hizo muy interesante desde hace mucho. Bueno, no se puede ver, pero hay 2 libros ahí. Este que está arriba. A ver, Mariana, pasa, no seas así. Nomás no te vas a caer, Mariana. Este libro, yo cuando estaba ya acabando el doctorado, estaba investigando cosas y mira, este libro se llama Orden y Caos en Sistemas Complejos, Fundamentos. Este libro son los fundamentos de los sistemas complejos. Y yo desde que estaba yo terminando el doctorado, porque estaba en física estadística, me interesó pero no sabía bien qué era. Entonces yo quise comprar este libro y resulta que nomás lo editaban en España. Mire. Y yo hasta le escribí a la autora, a Susana, y nunca me contestó. Pero le escribí, oye, es que no sé qué. Entonces, somos físicos, ¿no? O sea, nada nos para. Entonces, yo tenía una amiga que era tenista y era española. Entonces, ella se iba a los veranos a España. Y cuando se iba, le dije, oye, tú que vas para España, te encargo este libro. Me dijo, Simón, sí me lo trajo. Me trajo discos también de Joaquín Sabina, que salieron en España, que ahí los tengo, ¿no? Pero me lo trajo son 2, este es el primer tomo. Y desde ahí yo dije, caray, esto me interesa. Pero llegando aquí a la universidad, resulta que me integré a un cuerpo académico de biofísica. Entonces me tuve que hacer biofísica. Y lo que yo intentaba hacer eran simulaciones moleculares. No te cuento la historia porque es larga, pero el cuerpo académico desapareció. Me quedé yo solo. ¿Cuál es el de biofísica? De biofísica. ¿No hay nadie? No hay nadie. O sea, ya no hay. Aquí en la UAS. Aquí en la UAS. Aquí en física, pues. No sé si en otro, creo que no. Bueno, cuando se fueron todos, entonces yo me quedé solo, me puse triste y dije, chin, ¿y ahora qué voy a hacer? Si lo que iba a hacer ya no fue. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Dije, bueno, me recordé, pues voy a retomar esa idea que tuve cuando estaba saliendo y todo.
Y como mi cuerpo desapareció y había un recurso, y yo dije, bueno, ¿qué hago con ese recurso? Es un dinero, es por una estancia. Y me puse a ver en el internet y descubrí que había en Colombia un grupo que hacía complejidad. Yo sabía que era complejidad, tenía la idea, pero no sabía, o sea, no había metido al mundo de la complejidad. Y le escribí al doctor, se llama Rafael Hurtado Heredia, es de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Le escribí, bien amable, me contestó luego, le dije, yo tengo recursos, puedo ir, estar 15 días con usted, ver cómo lo hace, aprender, vente. Y me fui a Bogotá por 15 días a trabajar con él. Para eso yo ya había visto estos temas, yo ya había hecho cursos, había tomado cursos, había hecho, ¿cómo se llama? Había leído libros, entonces yo me fui para allá, más o menos con un poquito de bagaje, de complejidad. Me llegué allá, me mostró todo lo que estaba haciendo, cosas interesantes en complejidad. Ella tenía tesistas para el doctorado y todo. Entonces, regreso aquí a México con esas ideas, muy, muy contento, muy entusiasta, y digo, ya sé lo que quiero hacer, voy a dedicar a complejidad. Y yo iba a natación, y ahí iba un alumno de física, un altote, medía casi 2 metros, el Abraham. Yo le decía el Abrahamzote porque estaba grande. Y aparte había otro Abraham que estaba chiquito, el Abrahamcito. Ese muchacho estaba en los cursos, así como tú ahorita, cuarto, quinto, y ahí en los vestidores le digo, ¿y tú qué estás haciendo? No, pues, ¿qué quieres hacer? No, pues quiero hacer investigación, pero no sé qué. Dije, vente para acá. Y ya empezó a trabajar conmigo y fue el primer proyecto que hicimos en complejidad, fue con él. Y nos aventuramos y como la complejidad, bueno, es multidisciplinaria, o sea, complejidad abarca áreas de biología, psicología, ciencias sociales, matemáticas, computación. Entonces, estoy platicando toda la historia como cuando les daba clase, ¿verdad? Es que yo iba bajando porque dejé mi camioneta en el servicio y bajé por aquí por ciencias, psicología, y bajando me encuentro a una colega de psicología, y me dice, ¿a dónde vas? Dije, no, pues voy, hace mucho que no, pues voy por mi camioneta, no es que voy a pie, ahora pues, tú, no, pues un café. ¿A poco tienen cafetería así? Ah, caray. Y dije, pues vente. Ya estuvimos platicando con un café. Y ya en esa plática salió que, ¿y tú qué haces? No, pues fíjate que vengo de Colombia, tengo esta idea de complejidad y no sé qué, ¿y qué es la complejidad? Y ya les expresé, no, pues mira, es esto. Y la complejidad tiene unas bases muy fuertes en redes complejas. O sea, en redes. O sea, es como casi es la manera de cómo trata las redes complejas. Y le dije, ¿es una red? ¿Qué es una red? No, pues imagínate que son puntitos conectados por un alambre. Ese alambre representa una conexión, pero la conexión no tiene que ser tangible, o sea, puede ser no tangible como amistad, o puede ser tangible como qué tanto te atrae un átomo a otro átomo, cosas de eso. Y me dijo, yo hice una tesina en eso. ¿En qué? En eso que tú estás diciendo. Dije, ¿sí? ¿Cómo está? Como de psicología, ¿no? De psicología. Entonces dije, a ver, platícame. Y dijo, mira, en un grupo de un hospital, había un departamento de oncología. En ese departamento estaban trabajando 12 personas. Las 12 personas eran de diferentes preparaciones. Uno era médico, otro era el radiólogo, otro era el servicio social, otro era la secretaria. Pues resulta que nosotros los seres humanos somos un poco complicados. Y ya demostraron los que se dedican a esas cosas que si las interacciones interpersonales entre grupos que están trabajando, si son malas, la productividad de ese grupo disminuye. O sea, ya hay formas de cuantificarlo. Entonces lo que hicieron ellos es que el hospital les dijo, es que nosotros tenemos problemas porque pues, no se llevan bien. Los de psicólogo, con todo su conocimiento,
hicieron una intervención psicológica con sus metodologías psicológicas, pero lo que hicieron es una red. Y esa red era, por ejemplo, somos Mariana, tú y yo. Nosotros tres. Entonces me preguntan a mí, a ver, ¿tú le hablas a Emanuel? Sí. ¿Es tu amigo? Sí. ¿Muy tu amigo? Sí. Amigazo. Okay. Ok. 1. Esta conexión tiene 1. ¿Y Mariana? ¿Es tu amiga? No. ¿Te cae mal? Sí. ¿Te echarías un round? 2 rounds, 3, si es posible. No sé el primero que sabía. Entonces te digo, conexión 4, que quiere decir relación en conflicto. Entonces ella hizo una red de todas esas y quedó una red acá. Y si les pones colores azul o rojo, tú ves que es azul, rojo, y rojo quiere decir 4, o sea, conflicto. Sí. O sea, esa red hay conflicto. En la red de nosotros tres hay conflicto. Entonces, estamos en el espacio temporal, aquí en la red conflicto. Entonces llegan los psicólogos, hacen su intervención, hay como una transición y ya aparece una nueva red, ya después de la intervención psicológica. Y esa red le llamaban ellos se suavizó. Se suavizó quiere decir que las relaciones en conflicto desaparecieron. Entonces fíjate, ustedes que son físicos, lo ideal es que todos se lleven bien, pero ese es un ideal. No se puede, en la realidad no puedes llegar a eso. No se puede. Y está otro, en que todos estén en conflicto. Siempre está como en un término acá. Entonces la idea era mover esta red de estar aquí, todos bien, todos bonitos. Aquí unos sí, otros no, y acá todos mal. Entonces era moverla a todos bien. Para eso sirvió la intervención psicológica. Pero como psicología es lo que le llaman ciencias sociales, sí, pero no es una ciencia dura como física. Por eso le llaman blanda, porque todas esas ¿cómo se llama? Ciencias, pues obviamente no estoy hablando mal de ellas, son necesarias. Pero en mi opinión hasta son más complicadas que física. Ahorita te lo explico después. Les llaman blandas porque no tienen ese rigor de las ciencias duras. Sí. Entonces le dije a mi colega, oye, ¿y cómo demostraste que sí se suavizó? O sea que sí, efectivamente. Yo en mi papel de físico cienciador, yo quería cuantificar todo cuantificamos. ¿Cuánto de energía? ¿Cuánto de temperatura? Todo. Le decía, a ver, ¿cómo lo hiciste? Dijo, no, pues nomás dije que se suavizó. Mira la red, desapareció lo rojito. Y yo dije, ¿sabes qué? Hay una manera de cuantificarlo. Y dijo, no. Y digo, sí. Que no. Digo, que sí. Préstame la tesina. ¿Pero cómo lo vas a hacer? Dije, no tengo idea todavía. Pero tú dámela. Y yo se va a armar la carnita asada. Entonces me dio la red, me dio su tesina, yo hice la red, me puse a repasar todas mis notas, todos los cursos, vi esto y dije, hay una cantidad, bueno, pero que mandar me regañó, me dijo que no hablara no fuera muy científico. Hay una cantidad que usamos en física que se llama entropía. Hay un equivalente en teoría de la información, entropía, y que demostraron que son iguales bajo ciertas circunstancias, es la misma, la misma cantidad que estás viendo, por eso le llaman entropía. Que por cierto, a los que nos están viendo, en capítulos posteriores vamos a hablar de esos temas. Vamos a hablar de la entropía. Ahora sí, para que quede más entendido. Vamos a hablar de la entropía porque la entropía es central en todo. Es la onda. De hecho, creo que Einstein dijo que era la única ley de la naturaleza que no se podía debatir, ¿verdad? Sí, la segunda ley de la termodinámica dijo esa. Bueno, en realidad habló de la termodinámica y dijo, es una ley que por su característica empírica y todo, es la única que no se va a derrumbar. Todas las demás puede que se derrumben, la mecánica cuántica te puede decir, pero esa no. Y termodinámica tiene la segunda ley que es la
La mera pachanguera de todas. Después vamos a hablar de la segunda ley. Sí. Así, para que no se lo pierdan. No se lo pierdan. ¿En qué estaba? Me sacaste de onda. Estaba con eso. Entonces yo le dije, mira, no vamos a discutir teoría de la información, pero hay maneras, utilizando esa, de medir distancias entre dos objetos, que en este caso son redes acá. Sí podemos medirla, sí podemos cuantificarla. Y lo que nosotros hicimos junto con mi estudiante es aplicar teoría de información y todo eso y medir la distancia. Entonces comprobamos cuantitativamente que esa red que estaba ahí estaba más pegada a lo ideal que la anterior. Y lo demostramos así rigurosamente. Y ahora sí, entonces le dije a mi colega, mira, sí se pudo. Dijo, caray, y estamos por publicarlo, ¿tú crees? Estamos en ese proceso que la mugre pandemia no me ha dejado trabajar bien, pero vamos a hacerlo. Prueba. No se ha hecho para atrás. Pero ese fue mi primera, digamos, acercamiento, ¿no? a la complejidad. Y ese acercamiento lo presentamos en el Congreso Latinoamericano de Redes Complejas, que fue en Puebla esta vez. Ahí empecé a conocer más gente que se dedica a la complejidad de redes complejas y todo. Este año va a ser en Perú el congreso ese y ya. ¿Y eso ahí? Pues es que que ahorita en Perú creo en Perú hay problemas. Hay problemas y los mexicanos nos están odiando. Sí. No sé, yo creo que no, porque no me han dado el apoyo que estoy pidiendo. Una convocatoria con así todavía no me dicen si sí o no. Si me lo dicen sí, lo pensaré. Pero como le escribí a mi colega, por lo menos le dije, oye, si hay muchos problemas, podemos de emergencia traerlo aquí a Zacatecas, a México. Me dijo, sí, lo vamos a considerar, pero parece que ya decidieron que se quedara allá. Y no sé si vaya. Y ya con eso fue mi impresión y ya empezamos a hacer más cosas. Y después conocí a un investigador tomando un curso de esos que dan el Instituto Santa Fe de complejidad algorítmica, lo que tú mencionaste. Sí. Un investigador muy renombrado que está en Europa, pero es mexicano. Y en ese curso me gustó ese tema y dije, me late chocolate. Y dijo, me voy a ir aquí. Le escribí y me dije, oye, me interesó esto. Entonces, ok, vamos a trabajar. Y nos pusimos a trabajar y desde entonces estamos más o menos colaborando. Ya tenemos un trabajo hecho con un estudiante, por cierto, que se me está escapando. Y como soy malo para los nombres, se llama, lo voy a quemar, se llama, no me acuerdo su nombre. Pero si me estoy yendo, nos falta nomás que nos dé las cosas para hacer el artículo ese. Y se aventó ¿cómo se llama? Unos algoritmos, unos códigos bien chidos el muchacho, que tienen que ver con complejidad algorítmica, que en posteriores episodios vamos a ver eso. Entendemos bien eso. Sí. Entonces, bueno, ahorita ya que vamos a hablar de que este podcast va a ir más enfocado a temas de complejidad, caos. Sí. Entonces, lo primero, cuando uno piensa en caos, en complejidad, en sistemas caóticos, es justamente en lo que conocemos, en lo que pudiésemos conocer como efecto dominó, que un suceso ocurre otro, pero pues más científico, que sería el efecto mariposa. Ese efecto. Que sería el tema de este primer capítulo, el efecto mariposa. ¿Por qué? El efecto mariposa creo que surgió en 1963. ¿no? En el 63. Sí, por ahí más o menos. Sí. Que postulaba que 1972. 72, gracias, Mariana. Ay, Mariana, ¿apostamos? ¿Cuánto apuestas? Nada. No. Bueno, igual tiene razón ella. Yo, según yo, el artículo de que es que tienes razón tú, tengo razón yo. Estamos en un estado de superposición. El artículo, si no me equivoco, hay que checar, salió en 1963 por Edward Lorenz, que era un matemático que estaba inmerso en meteorología. Sí. Chécalo, Mariana. Pero eso fue, Edward Lorenz, él habló ya un poco más
referente a... Empezó a hablar de la teoría del caos. Sí. Pero creo que el artículo primero con el que surgió el efecto mariposa, sí, que sí, es otro tema, creo que fue en la década de los 50, ¿no? Bueno, según yo, lo pusieron dos, que no me acuerdo el nombre de uno, pero el del otro se apellidaba Lee. No sé si era japonés o chino. Ellos fueron los primeros que utilizaron el nombre. El caos, sí, es cierto. La etiqueta caos. En China. Lo hicieron ellos. Fueron 2 o 3. Sí, fueron en China hacía tiempo. Pero ellos se basaron en lo que Lorenz había descubierto, pero ahí no le llamaron caos como tal. Acá fue la primera vez que le llamaron. Igual me equivoco y me ganas la apuesta, Mariana, ¿eh? Así que ponte, vamos a investigar. Ya digo, 500 pesos. Está grabado, ¿eh? Bueno, fíjate, está interesante eso que tú dices. Porque esa cosa ha dado, el efecto mariposa ha dado como a no sé cuántas películas. Es más, hay una película súper popular que se llama el efecto mariposa, sí, creo. Y hay varias películas que traen ese nombre como él. Sí. Y una la usó un autor muy famoso hollywoodense, Aston Kutcher, creo, algo así. Y está buena, la película me gustó. Y sí trata de esencia lo que es el ¿cómo se llama? El efecto mariposa. Está bonita la película, véala. Entonces, el efecto mariposa se reconoce como efecto mariposa porque estipula que un aleteo de una mariposa en Brasil que puede ocasionar un tornado en Texas, ¿no? Que algo mínimo, bueno, obviamente esto es una hipérbole que pues obviamente es muy exagerado. Una metáfora. Que no pudiese ser porque es totalmente raro, pero pues de ahí surge, ¿no? El efecto mariposa. Sí. Digo, está muy chido, pero a ver, fíjate, vamos a ver. Lorenz saca su artículo. 10 años nadie lo peló. Tuvo como 15 citas. Nadie le hizo caso hasta que no me acuerdo dónde. En una universidad de Maryland. Un creo físico lo descubrió, lo entendió y lo empezó a dispersar entre sus conocidos. Ahí se empezó a tener citas exacerbadas. Pero fíjate, esa historia yo la he escuchado y es diferente cada vez que la escucho, pero la moraleja es digamos esencial la misma. Resulta que este muchacho tenía una computadora en ese tiempo, la mejor, que era del tamaño creo que del salón, y hizo unos cálculos para predecir el clima. Entonces, ustedes saben, como físicos, que no son físicos, nosotros para entender el universo, nosotros requerimos de cosas que nosotros podamos medir. Simón, por ejemplo, si tú quieres decir que el novio de Mariana está guapo o no está guapo, tú le preguntas a Mariana y va a decir que sí. Pero te digo, a ver. Y digo, a ver, Mariana, ¿por qué está guapo? Porque me trata bien. Dije, no, eso no es guapo. No, eso no. Digo, a ver, cuantifícalo. Entonces, Mariana hace sus mediciones de ser guapo, ¿no? Sí. Según ella, es que esté alto. Eso es una... ¿Y tú puedes medir que está alto? Sí. ¿Qué más, Mariana? Aparte de que esté guapo. ¿Cuántos ojos tiene? Ojos tiene, no. Bueno, que si tiene ojos bonitos. Y que si es moreno. Ella con esos 3 se conforma. Vamos a ponerlo. Todas esas cosas yo sí las puedo ver. Nomás, bueno, los ojos bonitos es ambiguo, pero vamos a suponer que sí sé medirlo y todo. Y que si es moreno, pues lo puedo ver y es moreno. Entonces, todas esas cosas yo las puedo cuantificar. Y ya lo veo al novio Mariana. Digo, Mariana, ¿qué graduación tienes de lentes? Dije, a lo mejor me ocupa que la rectifiques. No te digo, está guapo, sí, cierto, porque lo que dice está, pero yo lo puedo medir. Entonces nosotros, para conocer el universo, necesitamos ese tipo de cositas, que allá en el mundo de la física es temperatura, presión, posición, velocidad, bla, todas esas. Entonces, este muchacho, Lorenz, quería predecir el clima. Entonces, necesitaba un modelo matemático. Un modelo matemático son ecuaciones. Tenido que tenía 2 ecuaciones y 12 variables. Tenía 2 ecuaciones y 12 variables.
estaba muy complicado que la resolviera. De alguna manera conectó algunas variables, las encontró y se quedó con 3. Y dentro de esas ecuaciones había unos parametrillos ahí. Entonces él contento, dicen que dejó sus cálculos y se fue a tomar un café. Y cuando regresó, creo que regresó y vio que estaba pasando cosas raras. Sí, que primero empezaba similar los cálculos. Sí, fue cambiando más y más. Y después como, se hacía súper extraño. Pero fíjate, hay una corrección a la anécdota. Él vio y quiso hacer lo mismo, pero ya no quiso irse a donde estaba y agarró los datos que tenía ahí donde estaba y los puso y se fue, pero su computadora agarraba hasta cantidad de números. No, lo que él podía dar era hasta aquí de números y la computadora trabajaba hasta acá de números. Entonces había una diferencia de números que él no le había dado. Entonces la computadora lo que hacía es darle eso que no le dio y darlos aleatoriamente. O sea, tú se lo dabas, pero la computadora rellenaba esos espacios y lo hacía aleatorio. Lo dejó, ahora sí regresó, ya me perdí, pero vio que al principio las soluciones estaban muy pegaditas y de repente empezaban lo que nosotros llamamos a divergir. Sí, por mucho, no era como mucho. Entonces él, ¿qué dijo? Computadora se descompuso. Ya fue, no está bien. Lo volvió a hacer y volvió a pasar lo mismo. Lo que él estaba viendo, sin saber qué era la sensitividad a las condiciones iniciales, que esa es una condición para que el sistema sea caótico. La dependencia sensitiva a las condiciones. O sea, extremadamente sensitiva. Entonces, antes de empezar, porque estábamos hablando un poco de cosas, nos regresamos a los tiempos de Newton y eso. Había un muchacho que se llamaba Poincaré, que postuló lo que ahora conocemos como el demonio de Poincaré. Laplace, ¿no? Fue el demonio de Laplace. Sí. Fue el... ¿Estás seguro? Porque ya son tantos demonios. Sí. Tantos demonios aquí. Sí, fue... No te creas, sí, fue Laplace. Fue Pierre Simon Laplace. Qué bueno que no te aposté porque tú sí me hubieras ganado. Así fue Laplace. Es el demonio de Laplace. Palabras más, palabras menos quiere decir, mira, si yo conozco todas las condiciones de todas las partículas de todo el universo y tengo la posibilidad de analizarlo, se podría predecir el futuro y el pasado. O sea, el tiempo resulta ser ambiguo. Quiere decir que el pasado, el presente y el futuro están escritos. O sea, no hay diferencia. Y eso, para sorpresa de nosotros, es como trabajamos en física. Toda la mecánica clásica, electromagnetismo. Todas las leyes físicas deben de cumplir con dos cosas: ser deterministas y reversibles. Si es determinista, quiere decir que hay una ley, hay un estado que nosotros llamamos un vector que te dice cómo es el sistema. Sí, y de hecho eso comenzó con Newton, ¿no? Con Newton, que llegó Newton y que ya se podía empezar a entender el movimiento de los planetas, el movimiento de las lunas, el movimiento de todo. Entonces era como yo ya puedo determinar dónde va a estar, en qué posición y a qué velocidad va a estar cierto cuerpo astronómico dentro de 100 años. Exactamente. Se puede predecir ya incluso hasta con mucho tiempo de anticipación. Sí. Entonces como todo está determinado. Todo está determinado. Y tú diste una palabra clave: predecir. Entonces quédate con esa palabra. Entonces dice, yo puedo predecir todo, entonces ya no hay, todo está escrito, tu vida. Entonces, si tú te robas algo, no eres culpable, Mariana. Así estaba escrito. Y ya te sacan de la cárcel. Fue el destino. Puedes decir, es el destino, y así estaba escrito. Pues ellos y su esposa se casaron por el destino. Por el destino. Los unió. Los unió, sí, exactamente. Bueno, ese tenía un problema porque si tienes todo el universo, son infinidad. Pero estoy hablando de las leyes. Son deterministas. Tú puedes saber el estado y puedes saber la ley que te va a decir el futuro. Hay una ley, como la segunda ley, veanlo así. Te dice cómo va a estar acá. Pero si estás acá, tú puedes regresar a donde estabas. Y todas las leyes
que ven mecánica cuántica, electromagnetismo, todas cumplen con eso. Incluso hasta la mecánica cuántica. Con la mecánica cuántica todos sean reversibles y todo. Y bueno, excepto la segunda ley, la termodinámica, que siempre crece la entropía. Siempre, pero como ustedes la enseñan, ¿tú llevaste termo conmigo? Dime la verdad. Esa la llevamos juntos. Ah, sí. Sí. Ah, sí. Nosotros le dimos un toque de termodinámica moderna, poquito. En termodinámica moderna ve sistemas fuera del equilibrio. La termodinámica clásica, todo es en equilibrio, porque irte fuera del equilibrio está muy complicado, ya no hay, está muy pesado. Entonces toda la teoría termodinámica casi que se enseña es clásica, o sea, todo estable, todo este equilibrio, todo bonito. Nosotros le dimos un tufillo ahí de fuera del equilibrio, pero no mucho. Bueno, la segunda ley de termodinámica, esa sí no te puede regresar. No, esa sí. Esa sí. Pero nosotros la hacemos que nos regrese. De hecho, con la segunda ley de la termodinámica se puede establecer también la flecha del tiempo, ¿no? Es la flecha del tiempo, es así. Tú puedes saber distinguir entre el pasado y el futuro. Y con todas las otras leyes no puedes, porque nomás pones el tiempo corriendo de reversa, mami, y te regresas. Sí, es invariante, ¿no? Pero eso tiene una razón de ser, porque si te sales de ahí, o sea, las matemáticas dejan de funcionar, o sea, muchas cosas matemáticas ya no funcionan, como ya las probabilidades ya no son Newman 1 y cosas de esas, ¿verdad? Bueno, todas las leyes deben de cumplir con eso y acá. Entonces, lo que él estaba viendo era como que si se estuviera rompiendo un poquito ese patrón, ¿no? Que yo le doy algo y no es determinista. Y no es determinista, me está llevando a otra cosa. Entonces, algo que se confunde mucho es que piensan que el caos es desorden, es aleatoriedad, y no. El caos es determinista. ¿Por qué? Porque cumple con las leyes, las mismas leyes. Pero el caos, un sistema caótico, deja de ser predecible, ¿verdad? Predictible, no. Es que en inglés te dice una forma que tampoco me acuerdo. Bueno, dice ya, o sea, es determinista, o sea, la mecánica de Newton es determinista y predecible o predecible, como predecible, creo. Las dos, sí. Por lo que tú dijiste. Yo no necesito saber efectuar el experimento para saber que en un determinado tiempo la partícula va a estar ahí donde la teoría me dice. Y tú repites el experimento y el experimento te dice que sí, efectivamente, ahí con un grado de error pequeño, ahí está donde la teoría te decía, ahí está. Pero incluso desde las épocas de Newton ya se sabía, o más o menos ya se intuía, de que algo no estaba quedando bien, porque para dos cuerpos la ley de la gravitación universal de Newton funciona de maravilla, y resulta que cuando se coloca otro cuerpo más, todo se sale de control. Todo sale de control. Eso lo vio por primera vez otro matemático de esos que son excepcionales. Ahora sí es Poincaré. Creo que, no sé, un rey puso como un reto decir si el sistema planetario se iba a colapsar. Y lo puso, y había premios, y si no me estoy equivocando, le ganó. No lo contestó, pero él dijo que no se podía saber. Y fue el primero que le dio la intuición del caos. O sea, lo que tú dijiste. Poincaré fue uno de los primeros. Pero tuvo que venir Lorentz hasta a verlo, pero gracias a que había computadoras. Pues de hecho creo que Poincaré estuvo en un bando peleando una batalla acérrima contra los formalistas, que es el grupo de Hilbert, que ellos creían que la matemática estaba completa, creían que Poincaré, no es cierto, la matemática no está completa, y Hilbert y todos los formalistas, no, es que está completa y todo puede ser determinista. Sí. Hasta que, todos sabemos que llegó un matemático, un lógico, Kurt Gödel, y que sacó todo. Que dijo, Hilbert dijo en 1905, no sé, en Francia, dijo, a ver, en una convención, las matemáticas las matemáticas son completas, consistentes y decidibles. Esos tres. Y Gödel dio al traste con las primeras dos. Pero creo que fue un día antes, ¿no? Que Hilbert dio un día, por ejemplo, un martes, la conferencia, y en esa misma conferencia, un día antes,
el lógico Gödel empezaba a decir de que no, las matemáticas no están completas. Qué duro golpe para Hilbert, darse cuenta de que toda su creencia, todo su trabajo acérrimo que creía, estaba siendo tirado por un joven lógico que ni siquiera era matemático. Sí, pues yo creo que sí es porque Hilbert tenía un prestigio bestial, era el mero de las matemáticas. Sí, pues incluso hasta casi creo que le ganaba a Albert Einstein en sacar sus ecuaciones, ¿no? De la relatividad. Que incluso hasta dijo él que la física era muy importante como para dejarse a los físicos. Él tenía de grandeza más no poder. Eso no sabía, ya me caigo. Bueno, a ver, ¿quién demostró que el tercero tampoco? El tercero creo que fue Turing, Alan Turing. ¿Y qué hizo para demostrarlo? Tengo entendido que, usted me corrige, que en su máquina de Turing podía, para poder encontrar un resultado, la ponía a trabajar y bueno, a veces terminaba, pero se dio cuenta de que en algunas ocasiones la máquina se quedaba estancada, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y ya quedaba así por siempre. Sí, claro. Entonces no podían ser las matemáticas, no se podía saber si no podían ser decidibles. Entonces, uno de los que dijo él, o sea, el antiguo Hilbert, mencionó algoritmo en su pregunta, pero todavía no se conocían bien. Pero dijo que sí, las matemáticas tienen lógica. Entonces, si tienen lógica, se pueden escribir de una manera lógica, con reglas y todo eso se puede decir. Entonces, un teorema se puede desdoblar con unos símbolos que podamos entender, con reglas, ¿verdad? Entonces, y dijo, si todos los teoremas entonces todos los pormentos se van a poder demostrar que son verdaderos o falsos. Entonces, Turing, regresando para contestar eso, se inventó en su cabeza la abstracción de la máquina de Turing, la máquina esa famosa, y demostró que no. O sea, en conclusiones hay teoremas que no podemos demostrar que son verdad. Sí. Y la matemática es inconsistente, porque hay unos que no se pueden demostrar. Está interesante y a la vez es como paradójico, ¿no? Sí, es extraño. Porque fíjate, es extraño y no es extraño. Es extraño porque dices, oye, entonces estoy estudiando matemáticas, pero no tengo certeza que esté bien. Y por más que lo hagan, no puedo saber. No hay manera. No hay manera. ¿Eso dónde lo has visto? Bueno, ¿ustedes en qué van? ¿En sexto? Bueno, van a ver el principio de determinación de Heisenberg, que ahí te está diciendo también algo, que hay un límite de nuestro conocimiento, no podemos conocer hasta cierto límite, y es más o menos lo que está pasando acá. Y dices, ok, física, matemática. En biología también, porque simplemente te vas a la definición de vida y no hay una definición aceptable, pero sí hay una teoría que estudia la vida. Porque de hecho creo que está en dudas y está en amplia discusión si los virus están vivos o no. Están vivos o están muertos. Y el problema es que la definición que haces de vida los cumplen los virus, otras no. Sí. Entonces dices, si no lo cumplen no tienen vida. Dice, a ver, pregúntale a la pandemia, a ver si no están vivos, a ver si. Entonces, fíjate, el concepto de vida, y yo les recomiendo un libro que seguramente les hablé en clase, se llama La cuestión vital o la pregunta vital, que lo escribió Nick Lane. Ese libro habla de eso y te dice cómo fueron los orígenes de la vida. Está muy bueno. Y ahí dice, cuando hablas de vida, no hay o sea, lo que nos han enseñado de vida, el concepto no está claro. Lo que dice de vida, es un sistema, digamos que sobrevive por él mismo y todo eso, pero eso no es cierto. Dice, a ver, que te pongan una bolsa en la cabeza, ¿qué pasa? Te mueres. ¿Por qué? Porque necesitas oxígeno. ¿Y el oxígeno de dónde viene? Del exterior. Entonces tú eres un virus. ¿Por qué? Porque el virus necesita ¿cómo se llama? Un receptor. Es como un parásito. Sí. Entonces necesita un receptor para vivir, o sea, meterse y vivir, que es lo que hace el virus. Tú también. Yo también. ¿Por qué necesitas a la Tierra? Porque sin la Tierra no vives. Entonces, léanlo, porque está bien interesante.
yo lo compré en inglés, lo compré en español y lo compré digital, de tanto que me gustó. Hasta dijo una alumna, ¿y para qué tanto? Y dije, hasta que me dijo eso, dije, de veras, ¿verdad? Bueno, pues como el que colecciona discos que tienen CDs y vinyl, este está muy bueno, está muy bueno. ¿En qué estábamos? Ya bueno, estamos hablando de que las matemáticas no están completas. Completas. Y de hecho, algo. Espérate, ya me acordé, no. Es que este me saca. Estamos en lo predictible y todo eso. Resulta que el caos sí es determinista, porque tiene sus reglas. Sí. Pero hay un problema, tú. ¿Por qué si yo lanzo una piedra, el tiro parabólico? Sí. Si ustedes lo hicieron en su laboratorio, tengo un cañón y lanza una pelota. Si tú me dices con qué ángulo lo hiciste y con qué velocidad, yo te resuelvo según la ley, te digo dónde va a caer. Sí, y es totalmente determinista, se va a saber siempre. Y es predicción otra vez. Y no solamente se sabe dónde va a caer, sino se sabe la distancia que va a recorrer, el tiempo, no hay el máximo. Entonces tú no tienes que hacerlo para ver dónde cayó. Pero ahora fíjate, las condiciones iniciales que le das, el ángulo y todo eso, en un experimento no son iguales siempre. No. Es imposible que pongas exactamente el mismo ángulo y le des la misma velocidad digamos, para que vuelen. Es imposible. Porque te tendrías que ir con el ángulo, y el ángulo es 50 grados, sí, pero tú lo diste a 49 grados, .9999583, pero de igual forma, aunque haya poca diferencia, también el resultado no va a diferir mucho. Entonces tú le diste con que este sistema no es caótico. Exactamente. Entonces esa es la gran diferencia. O sea, la predictibilidad, o como se llame, como se diga, es que no es sensible a las condiciones iniciales. ¿Qué quiere decir? Cámbiala poquito y acá va a cambiar, pero tan poquito que no te vas a dar cuenta. Sí, por eso es lo mismo. 49 grados o 51, 50 es prácticamente lo mismo. Prácticamente, entonces, lo que te está diciendo la mecánica de Newton es que nomás pon unas condiciones iniciales que no sean muy diferentes a las iguales y te va a dar lo mismo. Y eso es determinista, hay una regla que te dice dónde está y totalmente predecible. El caos, si ese sistema fuera caótico, entonces yo soltara una bola y caía acá y quisiera hacer lo mismo, y donde cayó fue en un sitio totalmente distinto. Sí. Y dices, caray, pero es que eso no pasa. No pasa, porque nosotros estamos siempre simplificando las cosas, o sea, haciendo un reduccionismo para quitarnos, por ejemplo, el aire no lo consideramos, ¿verdad? Y eso ayuda mucho. Pues el caos tiene la misma leyes deterministas, pero no es predecible. ¿Cómo es? Predecible. Pero no lo puedes decir, pero si tiene condiciones iniciales, tiene una fórmula, tiene una ley ¿por qué no? El punto aquí es que de alguna manera, y eso se obtiene cambiando parámetros o cosas así, ya se hizo extremadamente sensitivo a las condiciones iniciales. Cuando eso pasa, ya no estás en un sistema, lo que los físicos matemáticos llamamos estable, integrable, ya estás en un sistema caótico. Entonces, un ejemplo de eso, doctor, para poder entender. Por ejemplo, pues el clima. El clima. Es más, hagan este experimento. Aquí estamos hoy, 2 de marzo, jueves. Vean su celular y vean el pronóstico para el siguiente jueves. Y vean el pronóstico para mañana. Veanlo. Entonces van a ver que para mañana el pronóstico es muy exacto, casi me atrevo a decir que sí es cierto lo que va a pasar. Va a estar a esa temperatura, va a ser viento si dice que va a ser viento, va a llover si dice que va a llover, y todo eso. Pero ya el viernes puede ser que diga que va a estar soleado y el día esté nublado, y puede decir que va a llover y no va a llover. Entonces, ¿qué pasó? Es que
otra característica de los sistemas caóticos es que a cortos tiempos son similares. se parecen mucho, pero en donde se ve la divergencia es en tiempos largos. Sí. Entonces, a tiempos largos es donde va a diverger. Y eso, bonitamente, así, con una teoría pues, perfecta, hermosa, lo pueden calcular. Y ahí está el coeficiente de Poincare. No, espérate. Yo sigo con Poincare, ¿verdad? El coeficiente de Lyapunov. El coeficiente de Lyapunov es un coeficiente que sirve para medir cuánto divergen las cosas. Espérense que me está hablando la maestra Leti y no sabe que estoy en una entrevista. Doctora, deme chance que estoy aquí. Me están entrevistando acá unos alumnos. Ahorita voy. Es que ya hace hambre. Bueno, estábamos, Mariano. Bueno, hablábamos de que el clima es un clima caótico. Entonces, al viernes te vas a decir, ay, oye, pero dijo que iba a estar nublado. Mira, soleado. Lo que pasa es que es extremadamente sentido. Y como tú no lo sabes con precisión, puede ser que esa minimita cosa que no viste tú se vaya reflejada en un cambio excepcional, que eso es lo que dicen el aleteo de una mariposa. O sea, esos sistemas son extremadamente sensitivos a las condiciones iniciales. Es la primera condición. Y otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el péndulo doble, ¿no? El péndulo doble también. Un péndulo abajo de otro péndulo, y depende de cómo esté organizado, se van a mover de formas totalmente distintas. ¿Sí? En mi doctorado yo estuve, como te decía, era caos cuántico. Estábamos analizando un sistema caótico bien simple, 2 dimensiones, que se le llama Villar-Cunha, que es una pared, todo ideal, choques, no se pierde la energía y hay una abertura con un cierto ángulo y está una pelotita rebotando. Es en 2 dimensiones. Resulta que ese sistema, a pesar de ser de dimensiones muy bajas, 2 dimensiones, era caótico, es caótico, siempre y cuando el ángulo no sea de 45 grados. Si es 45 grados, ¡pum!, cae en un sistema estable, pero se mueve de ahí y entre más crezca el ángulo, más caótico se vuelve. Y mi asesor de doctorado lo hizo clásicamente y lo que yo estaba haciendo era hacerlo cuánticamente, que está más complicado por la mecánica cuántica. Lo hice en una dimensión que no hay caos, más no digas, porque ya cuando tú te vas a lo caótico, tú te das cuenta que a una dimensión nunca vas a encontrar caos. Que estoy hablando de sistemas continuos, pero eso es otro rollo. Pero ese sistema, a pesar de ser, era igualito, cumplía con lo mismo o sea, tú veías acá y allá, y lo que tú veías era caos aquí y caos acá. O sea, el efecto mariposa caótico, porque estaba muy bonito, y simple, pum, te daba toda la gama que tienen los sistemas caóticos, regiones de estabilidad, islas de regiones inestables y todo eso. Está bien chido ese sistema. Y bueno, yo creo que también esto del efecto mariposa pues se presenta en nuestro día a día. Sí. Por ejemplo, la típica frase que decimos todas las personas es: ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese actuado de tal forma? Sí. ¿Qué hubiese pasado si no hubiera tomado esa decisión que en su momento fue una decisión como pues igual y sí. Igual y me voy a Estados Unidos a estudiar o me voy a casar. Sí, me voy a casar. La persona me dijo que si quería ser su novio. Sí. Le digo que sí. Me dijo que sí. Pues le sigo. Sí. Bueno, pues eso es lo que la película quería capturar. Si ves la película, hace eso que tú dices, se regresa al pasado, cambia una cosa y todo es diferente. Y pum, todo es diferente después. Está bonita, el concepto sí le da el efecto mariposa. Pero ¿sabes por qué se llama efecto mariposa? ¿Por qué? ¿Tú, Mariano? Por las ecuaciones de Lorentz. Pero bueno, sí, pero ¿por qué le pusieron mariposa? ¿Otra apuesta? Mariano, ya me debes 500 pesos. ¿Quieres deberme 1000? Es que cuando vieron la gráfica, cuando lo vieron, parece una mariposa. Porque lo graficaron en un espacio de fases. Un espacio de fases y parece una mariposa. Y ahí hay otro concepto muy bonito que lo sacó el Cabas, que se llaman los atractores extraños.
Y esos atractores extraños son propios de su sistema. Y es bien fácil de entenderlo. Fíjate, hasta yo lo entendí. Cuando tú estás analizando algo en física, matemática o en biología, quieres, tu sistema lo pones con tus ecuaciones, las que tú quieras, y siempre llegan a un punto. Por ejemplo, una población, vamos a hablar de poblaciones. Tienes peces. Sí. Tienes peces, tienes una laguna, tienes un pez, empezaste con 300 peces y resulta que en determinado tiempo los peces llegaron a 1500 y ahí se estabilizaron. Y es un sistema vivo y sí hay modelaciones de esas cosas, ¿verdad? Entonces dices, qué chido, se estabilizaron, o sea, todo se quedó ahí. Entonces en física, bueno, en biología, en todas esas cosas, nosotros nos dedicamos a estudiar puntos fijos, o sea, hacia dónde tiene el sistema, que en este caso serían los 1500 de aquí. Y dices, muy bien, se quedan ahí. Pero hay puntos fijos que son inestables y otros son estables. ¿Qué quiere decir? Véalo como el péndulo que tú llevas ahí. Si tienes un péndulo, este es un punto fijo, porque lo sacas y se va a caer ahí. Sí. O sea, es un atractor, lo está trayendo. ¿Cuál es el otro punto fijo? ¿Arriba? Este vato se puso tensión en mis clases. Ese es otro punto fijo, pero es inestable. ¿Por qué? Porque si lo perturbas tantito, se va a caer. Se va a caer y se va a venir el otro. Entonces tú lo puedes hacer diagramas de fase y ver bien bonito que se va de aquí para acá. Que fue una elipse, ¿no? Creo que se fue una elipse en el diagrama de fases. Y ahí está, bien chido así. Y se ve bien bonito, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es un atractor extraño? Este es un atractor. Este es un punto fijo repulsor. Y el atractor extraño. Por eso le pusieron extraño, porque era extraño. Entonces, si ustedes ven, ¿verdad? Como rayos X no sabían qué, le pusieron X porque no sabían. Sí. La energía oscura le pusieron energía oscura, no sé qué es, por eso le pongo oscuro. Y hay una cosa también cosmología que le pusieron acción por el jabón. Las partículas, ¿no? Las acciones. O sea, estamos viendo. Somos bien chispas todos los físicos. Bueno, y luego cuando usted saque su teoría para que le ponga su nuevo sistema, el Puggiano o algo así, o Mariana. El Marianano. Marianano, sí. Bueno, resulta que un atractor extraño es una combinación de ambos. Por eso la figura de mariposa lo están haciendo. Entonces, en ese diagrama de fases que no lo discutamos es X, Y, Z. Véanlo así. Es un sistema cartesiano. Así, simplón. Véanlo así, está ahí. Entonces, un punto de ahí, estamos graficando. Un punto es el estado de ese sistema. Entonces, ¿qué va a hacer este? Si este otro punto que está aquí es el atractor, me voy a venir. Entonces, no importa dónde empiece, siempre voy a terminar acá. Y ese es un atractor. Si es un repulsor, si estoy cerca de aquí, siempre me voy a alejar. Me voy a alejar. Entonces, a un punto, si soy un punto yo en el sistema, digo, ¿qué hago? A ver, ¿cuáles son los puntos fijos? Este y este, a ver, ¿cuál es el atractor? Ese. Pues me voy para allá. Y me voy para allá, me voy para allá, me voy para allá. Entonces, y si es repulsor, yo sé que si estoy ahí, pues me alejo de allá. ¿Verdad? Sí. Pero si es un atractor extraño, me voy a alejar de él y me voy a acercar de él. Y me voy a acercar y luego me voy a alejar. Me voy a acercar. O sea, y es lo que hizo el. Ese es lo que está haciendo. Porque se alejaba y se acercaba. Porque es un atractor extraño. Entonces, te repele, pero te atrae. Como tu crush, ¿verdad? Le das like a una publicación, te atrae. Le hablas, no te hace caso, te repele. Pero si te dices, no, pues no me hace caso, pon otra publicación para que tú le vuelvas a dar like y otra vez te atrae. Y te trae así. Sí. Así es el crush. Ese efecto mariposa. Y eso sí es propio de los sistemas caóticos. Por eso digo, bueno, hasta yo tengo entendido, es que parece una mariposa. Sí, y es una mariposita. Pero todos los sistemas caóticos, hay una cosa que le podemos medir que lo hacen universales. Universal quiere decir que todos los sistemas caóticos presentan las mismas características. Ese es el gran triunfo de la teoría del caos. La universalidad, de decir, todos los sistemas caóticos se comportan
tienen una misma como característica. ¡Pum! ¿Sabes cuál es? ¿Cuál sería? No te pregunto. ¿Tú, Mariana? Me perdí la pregunta. Bueno, lo único que se podría decir es que cada sistema caótico, como usted ha comentado, tiene una dependencia sensitiva a las condiciones iniciales, ¿no? Sí, pero también hay otra característica. Eso se ve con el mapa logístico, que mide poblaciones. Entonces, si tú mides una población y hay un parámetro ahí, y tú lo pones en un punto, y tú mides a qué población llegó, y tú pones un punto ahí. Esta población con este parámetro empezó ahí. ¿Qué dirá? Llegó aquí. Y le cambias poquito y va a llegar a otra parte. Entonces va a llegar a un punto. Entonces siempre se estabiliza a un valor. Sí. Y resulta que pasas un umbral de ese parámetro y ya no se estabilizó en un punto, se estabilizó en 2, que es el doble periodo, que es otra cosa que hacen, es se dobló el periodo. Entonces quiere decir que en una población en un año tenía tantos y en otra a tantos, ¿no? Pero esa es estabilidad, aunque es de doble periodo, es estabilidad. Entonces le mueves ese parámetro y se vuelve a doblar el periodo. Entonces ahora son 4 periodos, en un año aquí, otro acá, y está jugando entre esos periodos. Pero llega el punto en que pasas un umbral de ese parámetro y esta estabilidad se perdió y entramos al caos. Y le sigues cambiando y pum, de repente se estabiliza otra vez y otra vez cambia. Entonces tú mides las distancias esas, o sea, ¿cuándo hizo cambio? Aquí. Y otra vez cambio acá. Haces una razón entre esos cambios y en un límite se estabilizan a un valor que si no me equivoco se llama la constante de... Eso te va a tocar de tarea porque no me acuerdo cómo se llama esa constante. No me acuerdo. Y todos los sistemas caóticos cumplen con él. Y dijo, esa es la universalidad del caos. Y dijo, caray. Está chido. Y si tú te ponen a pensar, los sistemas que no son caóticos son los sistemas y son las excepciones. El mundo está lleno de caos, o sea, en realidad la norma es que todo sea caótico. Sí. Lo no caótico es una excepción. Pero de todas formas, porque el caos, aunque suene caótico, sigue siendo determinista. Sí, nada más que importan las condiciones iniciales en los que se esté presentando. Pero existirá un caos, algún tipo de cosa extraña que todavía ni nombre le pongamos, que realmente no se pueda ni predecir, que suceda como aleatoriamente, pero aleatoriedad pura, no como la mecánica cuántica, que hay mayor grado de aleatoriedad en cada lugar, sino que realmente eso sea aleatorio. Fíjate que tú le estás dando al punto que vamos a hablar de complejidad algorítmica. Si ustedes se ponen a pensar y yo les digo, díganme un evento que sea auténticamente aleatorio en el universo, ¿qué sería? O sea, que sería puramente auténticamente aleatorio. Y tú dices, a ver, híjole, los dígitos de pi que lo usan para las passwords, todo eso. Sí. Bueno, pi, hay un algoritmo para definir pi, ¿no? O sea, hay una causa. A ver cómo se define pi. ¿Tú? Se define por una serie, ¿no? No, pero en realidad, ¿qué es pi? O sea, es un número, pues, ¿de dónde sale? Pues de la circunferencia, ¿no? Es la razón del número de veces que alcanza un diámetro. El diámetro y el radio, ¿no? El perímetro y el diámetro. El diámetro. Sí, la razón del perímetro con el diámetro. Ese es pi. Pero hay muchas maneras de calcularlo y hay muchas series y todo eso que te calculan pi. Entonces, un número, una cifra de pi no es aleatoria porque tiene un algoritmo que lo calcula. Lo que pasa es que está bien complicado saberlo y eso es lo que te hace pensar que es como aleatorio. Por decir, a ver, es más, hasta hay un concurso, ¿no?, de calcular números de pi. Pues incluso antes se calculaba trazando
en una circunferencia se trazaban polígonos Sí. regulares y cada vez se trazaban más y más polígonos, pero era muy complicado. Hasta la llegada de Newton con su teorema del binomio, que Sí. él empezó a mover y con eso él pudo determinar una serie, que una serie, para los que no saben, es una suma de números. Suma de números, sí. Entonces él pudo determinar una serie y antes, para unas personas que tenían que calcular, no sé, unos pocos decimales de pi, tendrían que ser un polígono inscrito en una circunferencia con cientos de miles de lados y era muy tardado para sacar cifras. Y con Newton pudo superar a la persona que había encontrado más cifras de pi con tan solo 55 términos de la serie. Sí. Y entonces pi, volvemos, puede ser determinado mediante una serie, mediante suma de números. Entonces ya se le acaba su aleatoriedad. Sí, ya se le acabó. Pero imagínate que tú se conocen los dígitos de pi hasta no sé cuánto, vamos a suponer 1,000,000. Eso no sé, creo que son más, pero vamos a suponer que esa es la cifra, n dígitos, ¿no? Y tú, con tu habilidad matemática, tú conoces al número 1,000,000, al SN, más 4 cifras más. Y tú dices, esos 4 cifras van a ser el password de mi cuenta de banco. ¿Quién te la va a adivinar? O sea, y te la quieren adivinar. Simón, tú sabes el número de cifras que ha llegado pi más 4. Y tú utilizas eso. ¿Qué le queda a uno que te quiere robar tu cuenta? Adivinar ese número. Sí. Y aleatoriamente. Entonces, por eso dicen, ay, pero es porque no saben. Entonces, cuando descubran hasta ese número más 4 cifras, va a dejar de ser aleatorio. Pero ese es el problema, está complicado. Y esa complicación lo hace ver como si fuera aleatorio. De hecho, ustedes han programado, ¿no? Sí. O en su vida han hecho algo. En Python. En Python, todo. Pero en algún momento para hacer algo necesitas llamar una librería que genere números aleatorios. Sí. Pero creo que no son tan aleatorios como lo pintan, ¿no? Que pueden ser predecibles de todos modos. La palabra correcta son pseudo aleatorios porque los va a generar un algoritmo. Entonces los algoritmos más buenos para generar eso son los que se parecen más a lo que tienen más parecido al aleatorio, que hay maneras de medir qué tan aleatorio. Bueno, hay diferentes criterios para medir la aleatoriedad y entre más cumpla, ese algoritmo es más efectivo para algo aleatorio, pero sigue siendo aleatorio en realidad. Entonces, ¿qué cosa verdaderamente es aleatoria en este universo? ¿Existe algo no aleatorio? ¿Habría algo aleatorio realmente? A ver, esa es una buena pregunta, yo creo, para combinar con esto. A ver, nosotros, como seres humanos, y bueno, como seres, es que vivo ya estoy incluyendo la tierra, los árboles, a todo lo que estructura. Somos hijos de un evento aleatorio o un evento determinista. O sea, ¿tenemos causa o no tenemos causa? Nosotros no como seres humanos, ya como estructura del universo, diga estrellas, lunas, planetas, tierra, somos hijos de... Digo, es una grosería, pero no. Somos hijos de algo aleatorio, o sea, entonces remóntate del Big Bang. Acuérdense que el Big Bang llega hasta aquí. Sí. Acá no sabemos nada, y los cosmólogos nos los han dicho. Aquí todas las teorías cosmológicas explotan, se van. Temperaturas bestialmente descomunales y no sabemos nuestro propio origen. ¿Qué había antes del Big Bang? Pues no sabemos qué había antes, sabemos hasta despuesito del Big Bang. Entonces, si te quieres meter hasta acá, entonces esto que está pasando aquí ¿es aleatorio o no es aleatorio? O sea, ¿tiene causa o no tienes causa? Entonces, ahí aparecen muchas hipótesis, conjeturas. No, y ya te vas al mundo de la especulación, de la filosofía, de la religión y todo eso. Entonces, pues de hecho el que ganó el premio Nobel en 2019 es Kip Thorne. Creo que él postula y él es creyente acérrimo de que nuestro universo es como un universo espejo,
de que antes de nuestro universo hubo como que el Big Bang de nuestro universo fue el final de otro universo, del universo espejo, que es lo que él plantea, pero pues obviamente pues son ya más son creencias, sí. ¿Y quién lo había dicho mucho antes de que este vato? No sé, ¿quién sería? A ver, los mayas, ¿qué decían de eso? Los mayas creían que el universo se había generado por un punto. A ver, tú muchacho. Porque el Big Bang surgió desde con Lemaitre, ¿no? Sí, el sacerdote católico belga que viendo las ecuaciones de Einstein y dijo que y viendo que se expandía el universo, él dijo que entonces si se contrae aplicando la inversa de eso, va a llegar a un punto. Sí. Pero antes que se creía que el universo era estático, ¿no? Que era que siempre había existido, que... Pero fíjate que los mayas tenían otra onda. Tú que estás a cargo de la página de 5 al auto, ¿nunca te has preguntado por qué son 5 al auto? Nunca he preguntado. ¿Tú crees eso, Mariano? No sé, ¿tú lo concibes eso? Ahora todavía está dentro del servicio. Bueno, esa página que vayan a verla en Facebook, tenemos varias entrevistas y este chico lo está poniendo muy bonito, tiene muchos videos así chidos, véanla. El nombre se me ocurrió porque yo quería poner algo, pero dije, no, siempre lo ponen en inglés, ¿no? Aunque sea en ferretería, lo pones en inglés. ¿Autos no es en inglés? Yo creía que el autos era algo en inglés. Yo también. ¿Y por qué 5? Pones una veterinaria y le pones The Dog Factory. Sí. En inglés. Entonces dije, no, María, Barber Shop. Y pones una tienda store. Y soy acá muy machín. Entonces dije, yo no quiero eso. Yo quiero poner algo un poquito más acá. Entonces dije, pues es que tenemos una cultura, aztecas, mayas. Entonces me puse más o menos a investigar. Resulta que los mayas tenían una forma de medir tiempo. No me preguntes bien, porque no, pero una lautum es equivalente al tiempo de nosotros, entonces hay equivalencias. Okay. Y 5 lautums es lo que los mayas decían que iba a durar el universo. O sea, iba a empezar otro proceso, algo muy parecido a eso. Sí. ¿No se acuerdan que en el 2012 creo que los mayas decían que se iba a acabar el mundo? Era porque, bueno, dicen los historiadores, los que saben, que lo malinterpretaron esa fecha, pero lo que ellos decían era que los mayas habían dicho que hasta ahí iba a llegar el ciclo y los ciclos solar. Y son 5 lautos y son como 300,000, ¿sabes cuántos millones de años? O sea, los mayas ya estaban especulando sobre millones de años, cosa que a mí me parece sorprendente. Porque antes de que se supiera la edad de la Tierra, se creía que nada más tenía 4,000 años, ¿no? Sí. Que era realmente muy poquito. Entonces, que los mayas hablaban ya de cifras, imagínate, millones de años, pues quiere decir que estaban en otro nivel. Estaban en otra onda, sí. ¿Cómo ven? Está todo muy chido, Mariana. Ya te gané 2 apuestas. ¿Cuántas apuestas te gané? Como 3 casi. 1,000 pesos, oye, 1,000 pesos en una hora, sí. ¿Quién se los gana? Todos. ¿Está bien? ¿Cómo ven, muchachos? Muy bien, pues está muy interesante todo esto. Digo, empezamos con esto discutiendo y van a ver que vamos a terminar. Entonces, piensen, ¿qué cosa en el universo es auténticamente aleatoria? Sí, ustedes también, los que nos sí. Para que nos escriban, ¿qué creen que sea realmente aleatorio? Entonces, una pista, ¿cómo le llaman cuando dicen el final de una película? ¿Cómo le llaman ustedes? Spoiler. Un spoiler. Allá. Entonces, la clave es medir la aleatoriedad o decir si algo es o no aleatorio. Si tú sabes decir si algo es no aleatorio, quiere decir que ya tienes un conocimiento en una área no necesariamente científica. Por ejemplo, nuestros antepasados, fíjate, mi abuela, que yo creo que tuvo la primaria, y yo me acuerdo, estábamos de niños ahí, íbamos a echar cáscara de fútbol, y mi abuelita salía y veía el cielo y dice, vaya a ver en la tarde, voy a meter mi ropa. Y nosotros, a ver, ¿cómo que va a llover? Si no veo, bueno, hay nubes, pero no. ¿Cómo a las 7? Y llovía, y pum, se metía, y llovía. Cabrón. Entonces también de repente estaba arreglando sus macetitas y todo esto, y veía no sé qué veía en el cielo, en la luna, y decía, bailar. Y iba y cubría sus mantitas con sábanas.
decías, bueno, está haciendo frío, pero así. Pero no tanto. No tanto. Y pum, un heladón que caía. Y dices, caray. Lo que estaba encontrando patrones en algo que la experiencia le había dicho que Sí, cuando veía eso, sí iba a ver esto. Pero estaba prediciendo cosas. Porque de hecho creo que eso es lo que hace la meteorología, ¿no? Sí. Que dice que en condiciones como estas, el 50% de las veces estuvo lloviendo. Sí. O el 30% de las veces llovió. Sí. Que por eso, cuando hay una probabilidad de lluvia, no es que realmente haya 70% de probabilidad, sino de que en condiciones similares a las que se encuentran pasó esto de tanto por ciento. Entonces, spoiler, si ustedes descubren todas las áreas de todas, música, lo que hacen es encontrar patrones de algo, finanzas, música, por ejemplo. Si tú ves una música, una pieza musical, por simplona que sea, tiene notas. Y esas notas están adecuadas a una armonía, a cosas de música. Entonces, si tú quieres predecir todas esas cosas, los músicos, por eso los youtuberos buenos de música saben, esta está armonizada en do, esta es sí, esta es no, y saben porque hay una teoría de la música que le dice. Entonces, lo que tú descubriste es una estructura de la música, lo entendiste y pudiste producir una canción y todo. Sí. Entonces, lo que está haciendo no es aleatorio. No. Entonces, conocer qué sí y qué no es aleatorio es entender estructuras. Y eso, vamos a hablar de complejidad algorítmica al final. Van a ver que está bien chido, machín. Y dentro de eso también pudiese entrar el libre albedrío o no. Que sí, eso lo veremos después. También está bien interesante. Sí, entonces pónganse a pensar que realmente es aleatorio y lo que yo hago, física, mecánica, lo que tú quieras hacer, descúbrele qué estás descubriendo de estructura, de qué estás encontrando la estructura. Sí. Muy bien. Sí, muy bien. Entonces, pues, muchas gracias, doctor. No, pues al contrario. Sí. Y 1,000 pesos para. ¿Sale? Entonces, muchas gracias por ver a todos. Nos vemos en la próxima. Sale. Hasta luego. Hasta luego.